grabo en este equipo. Bien, bueno, arrancamos. Em, Avanzar, ahí está. Primero, una cosa que se me ocurrió agregar hoy a partir de la consulta de un compañero de cuál es la norma que vamos a usar, si la 771 o la 770. Sinceramente no tenía muy claro las diferencias o qué abarcaba una, qué abarcaba la otra. Por lo que entiendo, la 771 es más antigua, del año 2006, y como ven acá incluye viviendas, oficinas y locales. Al ser una norma más abarcativa, yo le encuentro, a mí me genera dos conflictos. Primero que son 258 páginas, eh, hoy es todo digital, pero bueno, si lo quisiéramos imprimir sería más voluminoso. Y que como atiende a diferentes tipos de locales, comerciales y residenciales, hay muchas tablas o cuadros que se repiten con diferencias, porque no es lo mismo el grado de electrificación para una vivienda que el grado de electrificación para una oficina. Entonces hay muchas tablas que son parecidas pero diferentes, y cuando uno ojea rápido, pasa rápido las hojas buscando la tabla, quizás se confunde y cae en otra. Como le digo, esta tabla es del año 2006, esta tabla no, esta norma es del año 2006 y fue actualizada en el año 2016, a la que vamos a ver ahora, pero sigue vigente, porque lo que se actualizó es la sección 770 que atiende solo a viviendas. La parte de la normativa para oficinas y locales comerciales sigue siendo la 771 y sigue siendo vigente. No es el caso que nosotros estamos estudiando porque estamos haciendo viviendas unifamiliares. Eh, Pasando a lo que sigue, la norma 770, la 770, ven, solo atiende a viviendas unifamiliares hasta 63 amperes. Es del año 2016, en realidad me equivoqué, la edición, la impresión fue el 2017, pero se aprobó en el 2017, en el 2016. Es mucho más corta, tiene solo 82 páginas, que es exclusivamente la parte de viviendas. Eh, ¿Cuál vamos a usar? La que ya estén usando. Carlos se maneja con la 771, que es esa que la primera hoja está como fotocopiado en negro, oscura. Eh, si arrancaron con la 771, sigan con esa. Si arrancaron con la 770, sigan con esta. Tienen las dos a disposición. Las diferencias son mínimas. Ahora vamos a ver un par. No son graves. Y en todo caso, los cálculos que hayan hecho con una o con otra, mientras justifiquen con qué norma la están haciendo, a ustedes no les va a afectar. No vamos a calificar si usan una o la otra, pero manténganse en una. Si empezaron con una, sigan con esa. Por eso quería aclarar las diferencias entre una y otra, porque a veces en las clases eh, usamos una o proyectamos la otra y hay diferencias, pero estén atentos nada más a cuál es. Si cambia algo, fíjense cuál es la que tienen que usar. Va a ser más trabajo para nosotros a la hora de corregir, que si vemos dos proyectos que deberían ser idénticos, puede haber diferencias porque uno usó una norma y el otro usó otra. También vimos la guía AIA, que si bien no es una norma como tal, es un resumen y es una guía práctica bastante útil, ¿sí? Para ir siguiendo. Eh, Básicamente es un resumen con ejemplos de lo que dice la norma en la aplicación directamente en viviendas. Eh, También hay una que está escaneada que no se ve nada, yo le subí una que es a color escaneada pero se ve un poco mejor. Y salió en el 2018 una edición ya con la EA 771, que prácticamente no cambia nada, son los mismos dibujitos, los mismos gráficos, pero bueno, también sepan que depende qué versión de la guía estén usando o viendo, puede haber alguna diferencia. Bien, eh, vamos a ver acá algunas definiciones que leí hoy en la norma que aplican y son interesantes. Las definiciones acá
como vamos a trabajar con las dos, yo les pongo de cada una en qué artículo está, en qué título, ¿sí? Eh, por eso, por ahí ven una norma que dice título 6 y en la otra es título 7, el tema de definiciones. Nosotros tenemos una instalación que va a partir de la sala de medidores, ¿sí? El conjunto de medidores en nuestro caso va a ser lo que sería el tablero principal, porque después de ahí se van a alimentar todos los tableros seccionales. Acá yo puse 2 pisos como ejemplo, ¿no? Van a ser 11 o 10, al final no me acuerdo en qué quedamos, creo que eran 11. Planta baja y 11 pisos. Esta es una forma de nombrarlos para que los tableros seccionales, TS1A, es tablero seccional, primer piso A, acá me quedó el D 2 veces, perdón, vendría a ser B, C y D. Acá no le puse TS, pero bueno, vendría a ser TS, PBA, TS, PBB. El nombre del tablero seccional tiene que ser único, no se puede repetir entre 2 departamentos. Y nada, es una descripción que intuitivamente uno vea el tablero y sepa a qué departamento corresponde. Eso no reviste mayor problema. La primera definición que encontramos que nos interesa va a ser la que dice circuito seccional, ¿sí? Quizás hasta ahora alguna vez mencionamos por ahí equivocadamente circuito seccional de iluminación o circuito seccional de toma corriente. La norma define, y voy a tratar por lo menos de apegarme a esto, de aquí en adelante, como circuito seccional el que va desde el tablero principal hasta el tablero seccional. Es decir, el circuito que alimenta un tablero seccional es un circuito seccional, ¿sí? Tendría a ser cada una de estas líneas, yo acá remarqué una, ¿sí? Después de cada tablero seccional de cada unidad, a propósito agarré el C porque es el que tiene circuitos ACU, vamos a tener lo que son los circuitos terminales, ¿sí? La norma define como circuito terminal aquellos que alimentan bocas. Terminal porque es el último, después de ahí la energía se consume, no va a ningún otro lado. Ya deja de ser un circuito de alimentación de otro circuito y pasa a ser un circuito de alimentación de consumos, de bocas o terminales. Los circuitos terminales van a ser todos los que vimos: IUG, IUE, TUG, TUE y alimentación de consumo único, ¿sí? Los ACU. Entonces, bueno, si hablamos de circuito seccional, vamos a estar hablando de alimentadores, ¿sí? Y si hablamos de circuitos terminales, vamos a estar hablando de lo que hasta ahora llamamos circuitos. Circuitos IUG, IUE, TUG, TUE, ACU. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Siento que voy muy rápido y están muy callados. No, no. ¿Sí? Las definiciones estas, para el AutoCAD, para el Excel no les va a afectar nada. Después, si van haciendo en el Word, van completando, van reemplazando lo que yo les puse de guía. Ahí pueden, cuando tengan que nombrar un circuito, sí pueden hablar de circuitos seccionales y circuitos terminales. Sería lindo ver que me escucharon y que lo pusieron en práctica. Vamos a repasar lo que es la demanda de corriente máxima simultánea, ¿sí? También son definiciones que ya vimos, ¿sí? Es un valor estimado como máximo simultáneo, ¿sí? ¿Por qué pongo máximo simultáneo y no simplemente máximo? Porque vendría a ser lo que corresponde al consumo máximo que yo me espero, ¿sí? Es diferente a lo que es la potencia instalada o la potencia máxima. No es lo mismo hablar perdón, estoy hablando de corriente, vamos a hablar de corriente. No es lo mismo hablar de la corriente máxima que de la corriente máxima simultánea, ¿sí?
La corriente máxima es si todos los circuitos estuviesen a su potencia máxima. Eso en la práctica eh, es prácticamente, valga la redundancia, muy poco probable. Es muy improbable que todos los consumos sucedan al mismo tiempo. Incluso a nivel nacional, la red interconectada, uno siempre ve que la potencia, la generación instalada es mayor a la generación máxima que se puede extraer. Porque si todos los generadores quisiesen, todas las turbinas de gas, eh, las centrales térmicas, los parques eólicos, los parques solares, quisiesen entregar su potencia máxima instalada al mismo tiempo a la red colapsaría. Entonces, la potencia máxima simultánea que tiene la red nacional es menor a la potencia máxima instalada, tanto del lado de generación como del lado del consumo. Eh, si nosotros en nuestra casa queremos sacar 10 amperes de cada toma corriente y prender todas las luces y prender el horno con los 4 SANAF eléctricos al mismo tiempo, va a saltar la térmica antes de que terminemos de prender las cosas. Un poco por eso se habla del concepto de simultaneidad. ¿Sí? Ya lo vimos en clase, repasamos el concepto de simultaneidad que nosotros usamos en la norma, mejor dicho, que usa la norma y nosotros aplicamos. Tiene aparejados dos factores de simultaneidad, ¿sí? El primero es el que usamos para calcular la potencia de cada circuito. Yo acá les puse una tabla, más o menos lo había puesto en el pizarrón la vez pasada. Ahora acá está un poco por ahí más ordenado, más claro. Los circuitos de iluminación, tanto los generales como los especiales, ya vimos que la potencia máxima por boca que contempla es de 150 y 500 VA respectivamente. Pero para nosotros calculamos la potencia del circuito, tomamos el 66%. Lo dice así tal cual la norma. Por eso vamos a tomar 100 VA por cada boca de iluminación. La norma, estos 150 y 100 es lo que dice la norma 771, la del 2006. Cuando se actualizó en el 2017, ya se incorporó el tema del consumo de iluminación LED, que ya era mucho más amplio y ya están prohibidas las lámparas incandescentes. Entonces bajó el consumo de 150 VA por boca a 60. Y al tomar el 66% nos quedan 40 VA de cálculo. Nosotros, para hacer una instalación más segura, o sea, con mayor margen de capacidad de sobrecarga, digamos, vamos a tomar la norma anterior que exige mayor capacidad de potencia. Y vamos a calcular con eso. Hoy prácticamente con la iluminación LED en las casas, la iluminación prácticamente no consume nada. Vamos a prender todas las luces LED en la casa que no va a mover mucho el amperímetro o el medidor en este caso. ¿Cómo estacionar? Para circuitos TUG, La verdad no me quise buscar ahí por la zona y me dejé acá re lejos. vamos a silenciarlo, Hernán. Ahí está. Para circuitos de toma corriente generales, nosotros tomamos una potencia calculada de 2200 VA. Pero la norma me dice que ese circuito puede tener hasta 20 amperes de protección máxima. Es decir, que yo podría estar alimentando con la protección de 20 amperes hasta 4400 VA, ¿sí? En un solo circuito. Y la norma me dice que yo tome para ese circuito 2200, ¿sí? Es decir, estoy tomando una simultaneidad del 50%. Esto ya lo mencionábamos, contempla que yo puedo alimentar hasta 15 tomas corrientes, pero no voy a estar sacando 10 amperes de cada toma corriente al mismo tiempo. Imagínense que serían una potencia gigante y por eso les digo, saltaría la térmica a los 20 amperes. Cuando enchufe, puedo sacar 10 amperes de 2 tomas corrientes. Cuando enchufe algo en el tercero, el interruptor termomagnético va a accionar y proteger la instalación. Para los tomacorrientes de uso especial, más o menos lo mismo. La norma me permite usar hasta
un calibre de protección de 32 amperes, lo cual me permitiría extraer 7040 volt-ampere, 7 kilowatts, de un solo circuito estamos hablando. Y la norma me dice que tome para el cálculo 3300 volt-ampere como potencia simultánea. Para los circuitos ACU, como dependen del consumo que yo conozco y voy a conectar, la norma no me dice obviamente qué potencia calculada y qué potencia máxima pueden tener, va a quedar a criterio del proyectista. Y acá está lo que mencionaba Carlos cuando al circuito ACU él le puso una demanda un factor de simultaneidad del 50%, o del 40% creo que había usado, no sé si alguno se acuerda. Él dijo, no, si bien al momento de prenderlo va a consumir la potencia máxima, la realidad es que pocas veces alguien va a prender las 4 hornallas y el horno eléctrico al mismo tiempo, por un lado, y además que como tiene un termostato, para mantener el calor una vez que alcanza la temperatura, tanto las hornallas como el horno van a ir prendiendo y apagando. Esa intermitencia, si uno la hace el promedio a lo largo del tiempo, da menor que la potencia máxima que consume cuando está todo prendido. Pero bueno, sea el consumo del que se trate, va a criterio del proyectista el factor de simultaneidad. Ahí van a tener que usar la imaginación y justificar si es necesario por qué toman un valor determinado. Obviamente el factor va a estar entre el 0 y el 100%. Los 0 no tendría sentido, 100% es el máximo. Después la norma acá hace una nota, ¿sí? Estos son los valores mínimos que uno tiene que considerar para el cálculo, por la incertidumbre de las cargas, lo que les decimos. Yo hago la instalación todas iguales, no sé qué va a conectar el que se mude. Si los consumos fueran conocidos, ¿sí? Y fuesen mayores a estos valores mínimos, hay que calcular en función de los mayores valores. ¿Con qué nos puede afectar esto? Se me viene a la mente el circuito. Vamos a preguntarle a ver si alguien quiere abrir el micrófono y ayudarme mientras tomo un mate. ¿Dónde podríamos aplicar la nota, lo que dice esa nota? ¿Dónde lo tendrían en cuenta en la instalación, en el proyecto? ¿Alguien? ¿Qué circuitos vimos en el proyecto? Los del horno y los anafes, ¿puede ser o no? Hornos y alafe, sí, van a ser ACU. Pero ahí estamos aplicando una potencia calculada y un factor simultaneidad. Ese es un circuito especial con un consumo conocido. Acá lo que dice la nota es que estos valores de los circuitos generales y especiales son los mínimos que tengo que aplicar. Pero si yo ya sé que voy a tener un consumo mayor a este mínimo, tengo que considerar el que sea mayor. O sea, estos son si no lo conozco, si no sé qué va a haber. Ahora, ¿qué circuitos van a estar en una de estas 4 categorías? Que yo sí sé, le dijimos nosotros, no es que lo sepan ustedes, les pusimos nosotros qué es lo que van a consumir. Y Los el aires. TVE de los departamentos 6D, que van a tener los 3 aires o 4 creo que eran y el termotanque. Bien, eso era a lo que me refería. Y en ese caso habría que subirle el factor de simultaneidad, Acá lo que está diciendo, algo así, sí. Acá lo que está diciendo la porque norma en es, verano sí. va a estar como loco eso. Sí, a ver, merece un análisis especial. Nosotros no creemos en un departamento de 64 metros cuadrados que alguien prenda 4 aires acondicionados al mismo tiempo. Lo puede haber, hay gente loca, o no sé, que que prende el aire en 16 y después se tapan para dormir. Pero a eso es lo que hace referencia esta nota. Yo voy a poner un circuito de uso especial, tomacorrientes uso especial, que la norma me dice, puede tener también hasta 15 bocas de 20 amperes. Imagínense, puedo tener hasta 15 por 20, 300 amperes de consumo.
con un calibre máximo de 32, ¿no? Eh, pero yo puedo poner 15 tomacorrientes de 20 amperes. No voy a poder consumir más de 32 amperes en simultáneo. La norma me dice, si vos pones los circuitos de tomacorriente de uso especial, los tomacorrientes de 20 amperes, y no sabés que se va a enchufar, porque por ahí pones uno en la cocina y no sabes si no lo van a usar o si van a enchufar un horno eléctrico. Pones uno en la habitación y no sabes si van a enchufar un aire acondicionado chiquito de 1000 frigorías o viene un loco y te pone un aire de 6000 frigorías. Si no sabes qué vas a enchufar ahí, considera un consumo de 3300 volt-ampere por circuito. Ahora, si nosotros le estamos dando 4 aires acondicionados de 1000 volt-ampere o 1050, no hace la diferencia. Pongámosle 1000. Tenemos 4000 volt-ampere. Y ya que está, para no poner otro circuito TUV, pongo el termotanque en el mismo circuito. El termotanque igual consumía 10 amperes, podría ir dentro de un TUG. Entonces, si yo pongo un TUV para esos 5 consumos, 4 aires y un termotanque eléctrico, merece el caso especial que al conocer los consumos, yo haga la cuenta, saque un factor de simultaneidad, ponele que en el peor de los casos prendan 2 aires y el termotanque. No me acuerdo el termotanque de cuánto era. ¿Alguno tiene el dato a mano? 2000 watts era. 2000 watts yo el tengo- termotanque. Bien, entonces yo voy a tener 2 aires acondicionados de 1000 volt-ampere en el peor caso y un termotanque de 2000 watts. Pongámosle 2000 volt-ampere porque es resistivo prácticamente. Da lo mismo. Voy a tener entonces 4000 volt-ampere. Perdón, Entonces, profe, era de 3000, como dijo el compañero. 3000. Si no me acuerdo si lo habíamos bajado al final, porque me parece que el de 3000 era mucho. Ahora lo revisamos, a ver. Pero bueno, pongámosle 2000 para hacer la cuenta. Si yo sé que en un circuito puedo llegar a tener que prenda el termotanque y al mismo tiempo 2 aires, que justo tengo la mala suerte que prenden los 2 compresores al mismo tiempo, porque el aire consume su potencia nominal cuando está el compresor prendido. Cuando alcanza la temperatura y corta, los que no son inverter, arrancan y cortan. La potencia máxima la voy a tener cuando haya más de un compresor funcionando al mismo tiempo. Los inverters funcionan diferente porque lo mencionamos en uno de los cursos la vez pasada. El inverter lo que hace es variar la frecuencia para consumir menos potencia variando la velocidad. Entonces, en vez de funcionar el motor, el compresor, a 220, 50 Hz, funciona a tensión reducida y frecuencia reducida, gira más lento y consume menor potencia. Pero en vez de arrancar y cortar, funciona en forma continua. ¿Sí? Por eso son más eficientes. Pero bueno, supongamos que arrancan 2 aires y un termotanque de 2000 volt-ampere, voy a tener 4000 volt-ampere. Entonces, si yo conozco la demanda máxima que puedo tener, a criterio del proyectista, no voy a tomar 3300 porque yo digo, bueno, yo puedo tener 4000 volt-ampere. Y cuando haga el cálculo de potencia, si mi cálculo me da 4000, a este circuito, cuando haga la demanda de potencia máxima simultánea, voy a ponerle 4000, no 3300. ¿Sí? Eso lo hago para, estamos hablando de, en este caso, 700 volt-ampere de diferencia, que son 3 amperes y medio, no va a ser una gran diferencia. Pero en otros circuitos que pueda hacer una gran diferencia, sí puede tener que ver con el calibre que yo elija de protección y el cable. Por eso esa nota, que estos valores los van a tomar cuando yo no sepa que voy a enchufar, que voy a consumir. Si yo sé lo que voy a consumir, hago la cuenta de la simultaneidad. Si esa simultaneidad me da mayor que la potencia que me hace tomar la norma, voy a tomar la que calculé. ¿Sí?
Eh, Realmente no hice la cuenta, no sé si aplica para nuestro circuito con los aires acondicionados y el termotanque, o si el termotanque, porque creo que era de 10 amperes, puede ir en un circuito TUG. Ahí lo mismo. Si yo voy a conectar el termotanque en el circuito de TUG que va a la cocina y tengo 4 tomacorrientes en la mesada, donde uno seguramente sea un microondas, una pava eléctrica, la heladera, varios electrodomésticos, y los 2200 volt se los va a llevar el termotanque cuando prenda. Entonces, si yo lo conecto de esa manera, el termotanque en un circuito TUG, quizás en el circuito ese que alimenta la cocina, más el termotanque, más la heladera, más el microondas, más los 4 enchufes de la mesada, y quizás le tome un poquito más en vez de 2200. Pueden hacer la cuenta a criterio del proyectista, vuelvo a repetir, los proyectistas son todos ustedes, y ver si en vez de 2200 toma un valor un poquito más alto. Repito, no va a ser una gran diferencia porque estamos hablando de viviendas domiciliarias. Como le dijo Carlos, no hay una norma que diga cómo hacer estos cálculos para una industria, porque ahí sí es uno a uno. Tengo que agarrar caso por caso, circuito por circuito, consumo por consumo y analizar el factor de simultaneidad de cada circuito individualmente. Ahí no hay guía rápida, no hay nada. Nosotros tenemos una norma que nos da un procedimiento para viviendas, pero se cubren los señores de la EA y te dicen, hacé la cuenta y si te da mayor, usa el valor mayor. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Quieren que vuelva a repetir algo, alguna pregunta? Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Alguno más que confirme que entendieron? Sí, sí, se entendió. Muy bien, gracias. Entonces avanzamos. Avanza. Este. Listo. Ese factor que vimos, lo aplicamos en los circuitos, es el primer factor de simultaneidad. Mencionamos que eran 2. El segundo, cuando calculamos la potencia de todos los circuitos, ¿sí? Vimos, y acá por eso, yo la verdad que no entendía dónde. Algunos en un momento hablamos de grado de electrificación y en otro momento hablamos de cantidad de circuitos. Ahí entendí que cambia este criterio de una norma a la otra. Esta es la mayor diferencia que encontré entre las dos normas y prácticamente no cambia mucho el cálculo. Pero bueno, si empezaran con la norma 771, que es la del 2006, en la página 45 van a tener esta tablita que dice, de acuerdo al grado de electrificación, ¿qué coeficiente de simultaneidad le voy a aplicar a todo el tablero seccional? Es decir, a la demanda, a la suma de las potencias que yo calculé de cada circuito, ¿sí? Aplicando el primer factor de simultaneidad. Cuando sumo todo, según el segundo factor, el segundo criterio, según el grado de electrificación, le aplico un coeficiente de simultaneidad. Esto lo dijimos en la clase pasada. El criterio es que en un grado de electrificación mínimo, donde yo tengo un circuito de toma corrientes y un circuito de iluminación, puedo llegar a estar consumiendo los 2200 volt y los 1500 volt del circuito de iluminación. También en un monoambiente o en dos ambientes es difícil llegar a 15 bocas de iluminación, pero bueno, podría estar dándose el caso de que yo esté consumiendo la demanda, la potencia máxima que calculé, que repito, no es la potencia total instalada, porque ya le aplicamos un factor de simultaneidad. Lo que hace acá es, si el grado de electrificación es mínimo, me quedo con esa potencia que calculé, lo multiplico por 1. Si el grado es medio, multiplico por 0,9, 0,8, 0,7. Esto es lo que había dicho Carlos, que yo después lo encontré diferente y me confundí, que baja escalonadamente. 1, 0,9, 0,8, 0,7.
La norma 770, cuando la actualizaron, no sé si habrán recalculado, que habrán debatido en la Asociación Electrotécnica Argentina, decidieron cambiar de grado de electrificación como criterio de selección a cantidad de circuitos. ¿Mm? Si ustedes miran, prácticamente se corresponde, porque el grado de electrificación mínimo me decía que yo tenía que tener, me obligaba a poner un circuito de iluminación IUG y un circuito de toma corriente TUG. O sea, el grado de electrificación mínimo tiene mínimo 2 circuitos. También vimos que si le agregaba otro circuito más, subía el grado de electrificación. ¿Qué contempla esta nueva norma? Que, por ejemplo, yo puedo tener 3 circuitos y estar en un grado mínimo. Porque supongamos que yo tengo 10 bocas de iluminación y por una cuestión de cableado, de cañería, de lo que quiera, las pongo en 2 circuitos separados. Entonces estoy teniendo 1000 volt, porque tengo 10 bocas de iluminación, 2200 del circuito de toma corriente, tengo en total 3200 volt. Si yo voy a la norma vieja, que repito, sigue vigente, por eso es aplicable, yo digo, bueno, 3200 volt, 3,2 kVA, es un grado de electrificación mínimo, le aplico un coeficiente de simultaneidad 1. Si voy a la norma nueva, la que salió en el 2016, en la página 17 tiene la tablita equivalente, entonces digo, yo tengo grado de electrificación mínima, pero tengo 3 circuitos. Repito, uno de toma corriente y 2 de iluminación, porque se me ocurrió, o se le ocurrió al proyectista, dividir las 10 bocas de iluminación en 2 circuitos de 5 bocas cada uno. Entonces digo, tengo 3 circuitos. Le voy a aplicar un coeficiente de 0,8. ¿Sí? Fíjense cómo aplicando una norma, el factor de simultaneidad sería 1, y aplicando la otra norma, el factor de simultaneidad sería 0,8. ¿Sí? Estoy bajando un 20% el consumo de potencia cuando yo calcule el calibre del alimentador. ¿Sí? No es un criterio que uno vaya a decir, no, lo calculo con esta porque me da menor, porque con esta me da, no sé, 10 milímetros, pero si calculo con la otra norma más nueva me da 6, entonces uso esta para estar menos cable. No es el fin de la actualización. ¿Sí? Con la norma que estén trabajando, manténgase. Si empezaron a calcular con este cuadro, manténganse con esta norma. Si empezaron a calcular con este cuadro, manténganse con esto. Lo que yo quiero mostrar es que sepan, ¿sí? Perdón, acá había unas animaciones lindas. Lo que yo quiero que vean es qué diferencia hay entre una norma y la otra, ¿sí? Y no se confundan cuando lo vean diferente. Puede ser porque agarramos la otra versión, ¿sí? Lo que cambia acá principalmente es el criterio, acá por grado de electrificación y acá por cantidad mínima de circuitos. Hay una cierta correlación entre estos 4 grados de electrificación y estas cantidades de circuitos, porque estas cantidades de circuitos son las que la norma me pide mínimo para cada grado de electrificación. Ahora, si yo en un grado medio decido poner más circuitos de los que me pide la norma, pero sin pasarme a un grado elevado, yo quizás tenga 5 circuitos en un grado medio. Depende de qué norma esté usando, el coeficiente que voy a aplicar. ¿Sí? Acá yo también les pongo para que vean, si quieren ir tomando nota en cada una de las normas, en qué página está. ¿Sí? Son cosas que en la práctica uno va a buscar seguida. Si uno lo tuviese en papel, son las hojas donde uno pegaría los señaladores esos de colores en el borde. Después, bueno, pasamos al cálculo de la caída de tensión. Acá hay una diferencia que sí me parece muy importante. 2 diferencias. Primero, que la norma 770, la más nueva, agrupa las caídas máximas admisibles junto a la zona donde está el cálculo de la caída de tensión. O sea, me dice, en la misma hoja,
En la página 50, la norma 770 me dice cuál es la caída máxima admisible y abajo me dice cómo calcular la caída. La norma anterior, la 771, la del 2006, en la página 89 me dice cuál es la caída máxima admisible, ¿sí? Y en la página creo que 141, 144, ahora lo vemos, me dice cómo calcularla. O sea que si yo estoy leyendo la norma y llego a la hoja donde tengo que... donde me dice cuál es la caída máxima admisible, tengo que recorrer más de 50 hojas para encontrar cómo calcularlo. Me parece mucho más práctico tenerlo cerca, los dos datos. Otra definición, por eso al principio les hablé de de circuito seccional y circuito terminal. La norma dice que la caída se calcula, se debe calcular, y es lo que van a calcular ustedes, desde los bornes de salida del tablero general, que dijimos que era el medidor, el tablerito con una térmica y un diferencial que está arriba del medidor, ya van a llegar al topográfico, desde ahí hasta el consumo. Y menciona la norma, lo que dijo Carlos, se considera toda la potencia unificada de cada circuito en la boca más alejada del tablero seccional. ¿Sí? Para circuitos terminales, lo dice así la norma textual, de uso general o especial, iluminación o tomacorrientes, caída máxima del 3%. Repito, desde el medidor hasta el tomacorriente o la boca de iluminación más lejana del tablero. Profe, Sí, cuando se toma en cuenta el más lejano, ¿se toma en cuenta desde el cableado o distancia física? O sea, cañería. Ahora vamos a ver bueno, en el plano que básicamente, salvo que haya alguna cosa rara, es prácticamente tomar la distancia ortogonal, o sea, medir horizontalmente y verticalmente. Ahora, cuando terminemos con la presentación, voy a abrir el plano y les muestro cómo se mediría la distancia a la boca más lejana. listo. Sí, igual, más o menos, metro más, metro menos. La idea es que si son 20 metros no pongan 5 y si son 5 metros no calculen 15. Sí, Es yo decía porque preferible, imagínate sí. que conecto el cable a la boca más lejana y después de ahí la conecto a uno más cercano. Ahí donde estaría, No te ¿cuál tendría entendí. que tener? Lo O conecto sea, uno el más cable lejano. pasa primero por un boca de iluminación que es Ah, el da cercano una y vuelta después, más grande, pero la distancia final es más cerca, es decir. Tenés que sí, considerar la vuelta. Si tenés que dar una vuelta más larga, considerá los metros de caña. listo. También piensen que el tablero seccional va a estar a 1,60 m de altura y el techo puede tener valores típicos 2,60 si quieren. Cada vez los hacen más bajos los techos de los edificios ahora, y de 2,40. Pero bueno, tomen un valor ustedes que mantengan a lo largo de todos los departamentos. Así que ya ponele, desde el tablero hasta el techo tenés 1 metro. Si es la alimentación de un aire acondicionado, va a estar a medio metro del techo. Le suman medio metro de bajada. Si es un tomacorriente que está en el piso, y van a tener prácticamente 2 metros de bajada. Si es una boca de iluminación, va a estar sobre el techo. Tienen solamente la subida, ¿sí? La distancia vertical, para calcular la distancia, la tienen que tener en cuenta también. Repito, no son valores 1 metro más o 1 metro menos que les tendría que cambiar. O sea, si ustedes miden la distancia con una cinta métrica, miden exactamente la longitud que va a tener el cable y la caída les da 2,99, suban una sección del cable porque eso no está al límite. Después hacen un rulo con el cable y ya están pasando la distancia. O sea, no es al milímetro el cálculo, tiene que ser, ¿cómo es? Generoso en ese sentido. Después, tiene una nota aclaratoria
la EA 771, abajo de donde dice esta información, que dice, en ningún caso, o sea, sin excepciones, la caída parcial del circuito seccional debe superar el 1%. Esto significa la caída en el alimentador. La caída desde el tablero general, desde el medidor, hasta el tablero seccional, la norma 771 me dice que en ningún caso puede superar el 1% de caída. Si yo puedo tener 3% máximo, y acá no supero el 1%, ¿sí? Me sugiere tener un 2% de caída acá. Si acá me da 0,5, podría tener un 2,5 en el circuito terminal de caída. ¿Qué creen ustedes que dice la norma 770 en el 2016? Para que digan, para que hablen. ¿El porcentaje es mayor? No, sigue siendo 1%. ¿Otro? Alguno tiene una idea, que se les venga a la mente. El porcentaje es 1%, pero cambia algo, y algo muy importante. Si les digo que le subo un punto en el parcial, van a empezar a tirar ideas, ¿no? Pero no. Es nada más para charlar un poco. ¿Nadie más? Y deja el 3 solamente para desde el seccional hasta la carga. O sea, separa 1% hasta el seccional y 3% del seccional a la carga. Estaría buenísimo, pero no. Se vuelve más generosa la norma, pero no tanto. Sigue manteniendo el 3% total. Estos 5% es para circuitos que me dice que yo ya sé que va a alimentar solo motores. Por ejemplo, perdón, le agrego a esto que me olvidé de mencionarlo antes, me quedé en el 3%. 5% para motores en régimen, si por ejemplo yo voy a conectar una bomba de agua, no sé, bomba de agua se me viene como lo más típico que puedo encontrar en una vivienda unifamiliar. Pero bueno, podría considerar el compresor de un motor o una heladera. Si yo ya sé que el consumo va a ser prácticamente un motor, la norma me admite hasta un 5% de caída. Esta diferencia entre el 3 y el 5 viene porque los motores, cuando lo van a ver el cuarto año, los motores cuando cae la tensión absorben más corriente, entonces mantienen la potencia uniforme. Los motores sincrónicos mantienen la potencia prácticamente constante, entonces si baja la tensión un 5%, la potencia baja muy poco y la velocidad prácticamente no varía. Un motor puede funcionar con un más o menos 10% de tensión. En cambio, las luces, sobre todo las que eran incandescentes, hay un quilombo acá, ¿no? ¿Escuchan ambulancia ustedes? Vivo a media cuadra de una clínica, así que pasa la ambulancia todo el tiempo. Acá también se escucha la de Hernán, la ambulancia. ¿Cómo es? Estaba diciendo, la iluminación incandescente, a partir de un 3% de caída de tensión, ya las luces se nota que bajan. Baja la calidad de la potencia lumínica al ser al cuadrado de la tensión. Ya si me bajo un 3% la tensión, estoy perdiendo un 9% de potencia lumínica. Por eso es mucho más exigente con los circuitos de iluminación. Esperen que tomo otro mate. Entonces, bueno, tiraron ideas buenas. Uno dijo que en vez del 1% tenía otro valor. Y el otro dijo que me daba 1 más 3. Estaría buenísima, pero no. Lo que dice la nueva norma es, sugiere que la caída no supere el 1%. En vez de imponerme que la caída máxima sea el 1%, la norma nueva sugiere que no supere el 1%. Me sigue manteniendo el total en 3 y en 5 respectivamente, pero me da libertad
al proyectista. Cuando digo no es que yo lo haga, sino que hablo en nombre de los proyectistas. Le da al proyectista la libertad de decir, bueno, si vos en el tablero, en el circuito seccional, tenés un 1,5% de caída, pero el circuito terminal tenés un 1%, 1,5 más 1 suma 2,5, perfecto, listo. Menor a 3, aprobado. La norma anterior no. Si yo tenía un 1,5 de caída en el tablero seccional, por más que la caída total me dé 2,5, me obligaba a que en ningún caso, por eso digo me obliga, a que la caída no supere el 1%, me obligaba a poner un alimentador de mayor sección. ¿Sí? La norma nueva es más benévola en esto, ¿sí? Así que... Ahora, la justificación, ¿cuál sería? Porque en definitiva la tensión que hay en el tablero, si uno no va a conectar una carga directo en el tablero, que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo creo que por eso lo han actualizado, porque si yo le estoy garantizando en la instalación que en su toma más lejana voy a tener un 3% de caída, ¿qué le importa al consumo en dónde está esa caída? ¿Sí? Quizás un criterio sea que, como los alimentadores tenga una parte importante de la caída, quizás la norma anterior buscaba que garantizarle, ¿cómo es? Los 220 o los 218, los 217 volts en el tablero seccional, que es lo que el usuario desde su casa puede controlar, digamos. Al tener una gran caída en el alimentador, si vos no conseguís este 1%, tendrías que poner un alimentador de mayor sección. Entonces quizás un proyectista prefiere poner un cable un poquito más grueso para disminuir la caída en el tablero, en el circuito terminal, y no tener que subir el circuito seccional, el alimentador de mayor sección, que son más metros, de un cable mayor, más plata, más caro. La norma sugiere que no supere, pero si el total te da menos de 3%, te lo acepto. ¿Sí? Eso parece una pavada, es decir, la nota encima es muy parecida. Uno dice, en ningún caso la caída, y otro dice, se sugiere que la caída no supere el 1%. Diferencia que depende de qué norma estén agarrando, van a encontrarlo de una manera o la otra. No es lo mismo debe que debería, no es lo mismo puede que debe. ¿Sí? A término, el lenguaje normativo, digamos, tiene diferentes implicancias. Bien. ¿Se entendió esto de la caída? Sí. Caída máxima admisible. Vamos a tomar esta sugerencia, creo que Carlos lo dijo también, aunque apliquemos la 771, si les da 1,2, no vamos a subir 30 metros de cable de sección por 0,2% de caída. Sí, que el 3% se repite en los tomacorrientes y las bocas de iluminación, el total. Profe, Sí, ¿la del 5 y el 15% son para casos específicos? ¿O no entendí bien? circuitos que alimentan solamente motores. Solamente los motores pueden admitir un 5% de caída, en lo que se llama fuerza motriz. Las dos normas, eso es algo que yo había entendido mal realmente. Yo pensé que era 3% de iluminación y 5% de tomacorriente, pero lo leí bien en las dos normas, la vieja y la nueva. Dicen tomacorriente es 3%. Ahora, si yo sé que un consumo específicamente va a ser un motor, no es porque vaya a conectar directamente un motor en el enchufe, como una bomba. Pero como digo, el aire acondicionado tiene un compresor que consume el 99% del consumo, porque el ventiladorcito de adentro, que también es un motor, y la electrónica no consumen prácticamente nada. La heladera tiene una lamparita, pero prácticamente una heladera es un compresor. Son motores, ¿sí? En esos casos yo puedo emitir un 5% de caída. Es Y a decir, diferencia de los demás, las heladeras están todo el rato conectadas.
La heladera está todo el tiempo enchufada, sí, tiene un ciclo, arranca y corta, arranca y corta. El aire acondicionado lo mismo. Eh, Durante el arranque, esto es sí, ya se aplica el arranque más para casos de bombas, compresores de aire, me refiero, compresores neumáticos, que durante el arranque consumen, depende del tipo de motor, entre 5 y 7 veces más la corriente nominal. Entonces me admite para el arranque un 15% de caída. Pero no vamos a tener un compresor de aire comprimido ni una bomba de agua dentro de nuestra vivienda, así que esto no lo vamos a aplicar, ¿sí? Si ustedes me dicen en el tomacorriente que va a alimentar los aires acondicionados, yo tengo un 4% de caída y lo admito porque voy a enchufar aire acondicionado que son un compresor que funcionan prácticamente como un motor, es admisible. Si ustedes me dicen, tengo un tomacorriente que no sé qué voy a enchufar y me dio 4%, no. Si es un tomacorriente sin un uso definido, va a tener que tener 3% de caída. ¿Sí? Lo único que cambia de una norma a la otra es esto. La obligación a una sugerencia. Después, acá lo que yo les decía. El cálculo, cómo calcular la caída de tensión, la norma nueva lo tiene en la misma página, la 50, 50. La norma anterior, la 771. Saltamos de la página 89, me dice la caída admisible, y recién en la página 141 me dice cómo calcular la caída. Estos tres métodos están en la norma 771, la del 2006. Lo repito varias veces para grabármelo yo y que les quede. La 771 es la del 2006, la 770 es del 2016. Presenta tres métodos en la norma 771. La norma 770 me presenta dos métodos, ¿sí? No cambia absolutamente nada entre los dos métodos que se mantienen. Lo único que cambia es que uno de los métodos desaparece. Y cambia en qué sección de la norma está. Fíjense que saltamos de la sección 13 a la 19 en una de las normas y la otra está todo en la sección 15.6. Bien. Método general. Hoy en día que hacen toda una tablita de Excel o en la computadora, que no hay que estar haciendo cuentas a mano, multiplicando, dividiendo, es muy fácil aplicar el método general a todo, ¿sí? Siempre y cuando el fabricante de los cables, me dé el valor de R y de X, ¿sí? Yo voy a poder calcular con el método general el valor de la caída de tensión. Ya lo vimos en clase, lo pongo para que les quede, y si alguno tiene una pregunta, este es el momento, porque esto ya lo tienen que estar aplicando en sus planillas de Excel, que cuando terminemos vamos a ver un ejemplo. Factor K vale 2 si el circuito es monofásico, vale raíz de 3, que es 1,83, si el circuito es trifásico. Valor de la corriente, ¿sí? Corriente la calculamos antes, la DCMS, corriente máxima simultánea. L, la longitud. Cuando terminemos vemos en el plano cómo se mide la longitud, hacemos un ejemplo. En kilómetros, es decir, que si la miden en metros, lo van a tener que dividir por 1000. 20 metros es 0,02. ¿Por qué lo hacen de este modo? Porque el valor de R es tan chiquito que si yo saco el valor de R en ohm por metro, sería 0,0000. Entonces, para poner que el valor de R es 0,8, lo tengo que calcular en ohm por kilómetro. Coseno phi podemos tomar 0,8, ¿sí? X también lo da el fabricante. Seno phi podemos tomar 0,6 sin cometer grandes errores. Hoy la norma me obliga a que yo en mi instalación tenga, creo que dijo Carlos, un coseno phi de 0,9 o 0,95. La norma antes me permitía 0,85. Pero bueno, la misma norma dice que
que considera un coseno phi de 0,8, así que podemos tomar 0,8. Va a estar bien. ¿De dónde salen phi? Phi es el que vimos en el primer cuatrimestre, el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente, ¿sí? Ah, El término coseno phi se usa mucho como, se lo conoce como factor de potencia. Es lo que me permite saber de los volt-ampere total que yo tengo en la instalación, cuántos de esos volt-ampere son watt en potencia útil. O sea, de qué proporción de la potencia aparente es lo que yo voy a obtener de potencia útil. Eso va a depender de las cargas inductivas y capacitivas que yo tenga en la instalación. Carga inductiva no voy a tener, porque nadie va a conectar en su casa un capacitor por gusto. Cargas inductivas tenemos en lo que son los bobinados, tanto los motores, las inductancias, ya lo vimos en el primer cuatrimestre, las inductancias que tenemos en los motores y lo que eran, que ya se ven muy poco, los tubos fluorescentes, los largos, ¿sí? Esos tubos fluorescentes, que llevaban un arrancador y un balasto, el balasto es una inductancia y tenía un coseno phi de 0,5, esos balastos. Si yo en la instalación tengo muchos balastos, podría tener un coseno phi más bajo. Tomar 0,8 ya es bastante abarcativo. No les vamos a pedir que calculen el coseno phi de la instalación, sobre todo porque no sabemos qué van a conectar. Esta es la fórmula general, aplica a cualquier tipo de cable, sea cobre, aluminio, sea monofásico, trifásico, sea tipo BN o tipo AFUMEX o tipo reticulado XLPE. Yo voy a tener el valor de R y el valor de X que me lo da el fabricante, dependiendo del tipo de cable. Segundo método de la caída. Este también lo vimos en clase. La misma norma me da esta tabla. Acá solo aplica para circuitos monofásicos, cables unifilares, en cañería, y tienen que ser PVC o tipo BN, B corta N, se conoce a los cables aislados en PVC, o del tipo FUMEX, que ya vimos que es una aislación especial LS0H de baja emisión de halógenos. Es un cable que en caso de incendio no desprende gases tóxicos. El PVC, cuando se quema, desprende gases tóxicos, nocivos para la salud. La norma me da esta tabla en diferentes secciones, ¿sí? Y acá la cuenta es más fácil. Lo que está haciendo la norma es ese R por X, R coseno phi más X seno phi por el K, porque el K vale 2, porque solo aplica a los circuitos monofásicos, lo convierte en este valor que llama caída. Ni siquiera le pone un nombre a la variable, por eso escribí en la ecuación, puse caída. Es como figura en la tabla. Y ven que para cada sección de cable de cobre bajo norma IRA 247.3 o IRA 62267, en líneas monofásicas, para cada sección normalizada le aplica un valor de caída. Y simplemente es corriente por longitud por caída. Caída la van a sacar de esta tabla. Corriente es la misma que usamos antes, está ahí, la demanda de corriente máxima simultánea, y la longitud es la misma que calculamos antes. Es una forma mucho más sencilla, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo estoy usando el método general, hago R coseno phi por X más X seno phi, que estos son números, vamos a ver después, 0,8 más 0,00147. Lo multiplico por el coseno phi, le sumo X por seno phi, hago toda la cuenta, no verifica, agarro otro cable y tengo que volver a reemplazar el valor de R y el valor de X, que son números con muchos decimales. En este método, fíjense los números
es una multiplicación de tres números enteros, ¿sí? Y es mucho más fácil multiplicar por 26 que multiplicar por R, por 0,8, bla, 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 por coseno phi más un número muy chiquito. Lo agrupa en ese 26, ¿sí? Y incluye también el valor de la sección. Estos dos métodos son aplicables, son aceptables y están sin cambios en las dos normas, ¿sí? El tercer método, que está solamente en la norma 771, la norma del 2006, calcula un gradiente de caída. Es muy parecido al anterior, pero acá tiene en cuenta la sección, ¿sí? Y este gradiente de caída depende de dos cosas. Si el conductor es de cobre o de aluminio, nosotros no vamos a usar conductores de aluminio en instalaciones domiciliarias. Lo van a ver más adelante. El aluminio tiene la propiedad de ser más liviano, ¿sí? Se usa mucho en líneas aéreas. Es más barato que el cobre, ¿sí? Conduce menos. Para conducir la misma corriente yo necesito mayor sección de aluminio que de cobre. Pero aunque tenga mayor sección sigue siendo más liviano. Así que Hernán dice aluminio cobre también, pero no. Los tipos de cables que se ven acá son o de aluminio o de cobre, los que incluye la norma. Si tenés un cable de cobre aluminio, vas a tener que buscar el R y el X y ir al método general. Y depende de si el circuito es monofásico o trifásico. Yo entro, si tengo un circuito monofásico, cables de cobre, agarro este 0,04 y antes me daba un valor de caída para cada sección. Recuerden, yo entraba con la sección 4 milímetros, buscaba la caída 10 por I por L. En el método del gradiente yo vengo monofásico cobre 0,04 y digo, pará, tengo sección de 4 milímetros, bueno, esto 0,04 lo tengo que dividir por 4 milímetros, ¿sí? Ese gradiente lo multiplico por I y por L. Fíjense que si el 0,04 lo divido por los 4 milímetros, me va a dar el mismo 10 que está tomando acá para 10 milímetros, ¿sí? Así que bueno, este método no lo vamos a usar porque ya en la norma nueva no se usa. Y es un valor más, es un término que me permite variar más rápido quizá que el método general entre diferentes secciones, porque el gradiente se mantiene constante y lo único que varía es la sección. Pero tiene también mayor grado de incertidumbre, o sea, mayor difusión de errores. ¿Hasta acá alguna duda con cómo calcular la caída? Antes de seguir. Profe, tengo una duda, pero no es de No, caída. no. ¿De qué es? Que no es de caída. De cómo es el plano, porque no lo encontré en el CAD base, cómo se dibuja el ACU. Qué buena pregunta. No tengo idea, pero lo podemos buscar. Yo hice de cuadrado. Sí, vi algunos que dibujaron un cuadrado, otros lo pintaron de color. La verdad que mientras pongas, se note que es diferente, ¿sí? Bueno. Va a ser suficiente. Puede ser o que le escribas al lado ACU. Si lo encuentro lo paso, no estaba en el CAD general con todos los símbolos. Porque en Ponele un realidad- tomo cuadrado y No lo estaba ahí. etiquetalo. Claro, porque en realidad no es un tomacorriente. En general el circuito ACU se conecta directamente. Vos lo que tendrías que dibujar en realidad es el anafe. El anafe, al lado del anafe, ponerle AQ1, por ejemplo. O no sé, el circuito que vos le pongas, C1. Carlos numera independientemente del tipo de circuito, C1, C2, C3, C4. Entonces, si el AQ es el circuito 4, le pones C4. No hay tomacorriente, entonces no iría en sí el dibujito de un tomacorriente, que es el arquito con la patita arriba, con una flecha.
porque no lleva toma corriente, se conecta directamente. Que se entienda. Pone un cuadrado, pone lo que vos quieras, un circulito de color, un cuadradito. Si querés usar el dibujo del toma de otro color o algo que indique que es diferente, que no es un toma corriente común, circuito TUG. Bien. Bueno, un poco encadenando con la pregunta, en realidad vamos con el tema de unifilares. La clase anterior mostramos algunos unifilares de ejemplo para que puedan empezar a hacer. Tienen el unifilar del tablero seccional, tablero general de servicios auxiliares, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer unifilar de 4 tableros tipo. El tablero de servicios auxiliares se va a llamar TGSA. Fíjense que no es lo mismo tablero general que tablero principal. Tablero principal dijimos que iba a ser donde están los medidores y de ahí salían las alimentaciones de los tableros seccionales. De la cometida, o sea, habrá algún tablero previo, también vamos a alimentar el tablero general de servicios auxiliares. ¿Sí? Van a tener que hacer después un tablero seccional tipo para cada departamento, un tablero seccional para los departamentos A, grado de electrificación mínimo, 2 circuitos, uno de iluminación y uno de toma corriente. Un tablero seccional tipo para los departamentos B, que van a tener un circuito de iluminación y 2 circuitos de toma corriente. Y un tablero seccional para los departamentos tipo C y D, que ahí creo que era 2 de iluminación, 3 de toma corriente, más los TUE, más el circuito ACU. Así que van a tener como 6 o 7 circuitos, van a ser trifásicos, ¿sí? La alimentación va a ser trifásica, el alimentador va a ser trifásico, pero dijimos que no hay ningún consumo trifásico. Van a tener algo como lo que se ve acá, a ver si puedo dibujar. Llegan a ver que acá hay 3 rayitas y media. Sí, se ve, profe. Sí, yo lo veo bien, pero no sé cómo lo ve cada uno. Esto es un circuito unifilar, ¿sí? Hernán dice que no ve. Vamos a ver si puedo. ¿Cómo se da zoom acá? A ver. Ahí está. Ahora sí. ¿Mejor? Bueno, esto es un circuito, es un diagrama unifilar, ¿sí? Esta línea puede representar un cable o puede representar 4, ¿sí? ¿Cómo voy a decir si hay un cable, 2 o 4? Por la cantidad de rayitas. Estas rayitas que ponemos acá, vamos a ponerlo ahí porque me quedó corrido el dibujo. Estas rayitas, las rayas enteras, las que pasan de lado a lado, representan una fase, por eso hay 3, R, S y T. La media rayita representa el neutro, N, ¿sí? Las 4 fases las vamos a representar con esas letras. Vamos a tener, se me fue el zoom, perdón, vamos de vuelta al zoom. La Tierra no. La Tierra es esta línea punteada fucsia que va por todos lados, ¿sí? La Tierra no sé, va a salir a cada circuito, ¿sí? Pero imagínate que si al lado de cada uno tengo que dibujar la Tierra, entorpecería. Por eso vamos a ver que se representa de otra manera. Lo que se representa acá arriba es la jabalina, la entrada al departamento, al tablero seccional, que va a venir junto con el alimentador, un cable de puesta a tierra, ¿sí? Y una barra que se llama barra equipotencial. No se confunda acá, barra primaria hace referencia a la barra de alimentación. Esta barra que va de punta a punta es una barra equipotencial donde yo voy a conectar las puestas a tierra. Vuelvo acá. Entonces, acá voy a tener una rayita que va a ser R, otra va a ser S, otra va a ser T, que son las 3 fases. No confundan T de fase con T de tierra. Y la media rayita representa el neutro, ¿sí?
estos van a representarse de esta manera, ¿sí? Bien. Después vamos a bajar. Ahí. Bajamos. Este caso es un tablero, como le dije, es el unifilar del tablero de servicios auxiliares, pero les puede servir de ejemplo para sacar ideas de los departamentos C y D que van a ser trifásicos, ¿sí? La alimentación, con salidas monofásicas, ¿sí? Fíjense que el tablero de servicios auxiliares tiene dos salidas trifásicas, que son los motores de los ascensores. Sin ver la tabla, ven que acá hay 3 rayitas, eso significa que el consumo es trifásico. ¿Por qué hay 3 acá abajo y no 3,5? Porque los motores son trifásicos y el neutro no se conecta. Sin embargo, el diferencial, fíjense que sí toma el neutro. ¿Por qué acá dibujó la rayita a la derecha y acá a la izquierda? Porque da lo mismo. Si lo pueden dibujar todas del mismo lado, mejor. El diferencial, Profe, sí. hay una reglamentación nueva que dice que ahí tiene que ir el neutro hacia la cabina la sala de motores del ascensor. Bueno. Esa es nueva, es nueva y ahora hay que hacerlo porque en todos los edificios se están haciendo esas modificaciones. Mirá, no estaba al tanto. Bueno, lo chumeamos y sí, buscamos y lo comentamos, ¿sí? De todos modos, si lo ponen así, digamos, no, a lo sumo será cambiar la térmica, pero sí, tiene sentido. Yo trabajé en una fábrica de tableros eléctricos y la norma es muy específica en que si vos tenés el neutro, no, sí o sí tenés que conectarlo y sí o sí tiene que tener forma de interrumpir el neutro. Muchos antes, ¿qué hacían? Ponían una llave trifásica y el neutro lo pasaban directamente. Se ahorran un polo, ahorran espacio en el tablero, ¿sí? Sale más barato un interruptor de 3x32 que uno de 4x32 y pasaba el neutro directamente. Las normas viejas lo permitían, ya del 2000 para acá no se permitía. Pero sí, la norma antes permitía que si yo tengo el consumo trifásico equilibrado, balanceado, por ejemplo, un motor, yo conecte nada más las 3 fases. Ahora, por lo que dice Hernán, tengo que conectar el neutro también. Sabrá Dios a dónde lo conectamos si el motor es trifásico. Pero bueno, tiene que estar el neutro disponible. Después, como acá todas las rayitas son iguales, fíjense que es una rayita y media, una rayita y media y una y media. El unifilar, si yo tengo 3, sé que tengo las 3 fases, ¿sí? Si yo tengo 3 y media, yo sé que tengo las 3 fases y neutro. Por eso no hay que aclararlo. Pero donde yo tengo un circuito monofásico de 2x10, ¿sí? Como es el caso acá de la luz de la cabina de ascensor, o la iluminación del incinerador, de la azotea, de la sala de máquina, o de la iluminación de la escalera, que son circuitos monofásicos, pero toman de un diferencial trifásico de 4 polos. Yo estoy saliendo con salidas de 2 polos. En cada salida yo voy a aclarar de qué fase lo estoy tomando, de R, de S o de T. Cuando ustedes hagan la repartición de cargas, ¿sí? En este momento van a hacer la repartición de cargas. Ustedes van a hacer una tablita con todos los circuitos. La van a hacer en el mismo Excel, digamos, abajo unifilar como está acá. Van a numerar los circuitos, ¿sí? Van a poner el número de bocas que alimenta ese circuito. Los circuitos de iluminación y toma corrientes pueden tener hasta 15 bocas. La potencia por circuito
Esta sería la demanda de potencia máxima simultánea de cada circuito. El cable de salida, ¿sí? También, si es la formación, la sección, la tierra que tenga. Acuérdense que la tierra mínima es de 2,5. Los circuitos de iluminación tienen cable de 1,5, pero la tierra mínimo 2,5. De ahí para arriba, hasta 16 milímetros, la tierra es igual que el cable. Y en este caso los bornes de salida, porque esto se conecta a través de una bornera. ¿En qué bornes lo voy a conectar? Por eso ven que va R3, N3, R4, R5, R6, S7, S8, S9. Numera los bornes así. Y el destino, el uso. El destino o uso acá lo usamos indistintamente, ¿sí? Esta es una buena manera de nombrar los equipos. Este símbolo representa un interruptor diferencial. Ahora vamos a ver de qué se trata, para el que no sabe. Este símbolo lo vamos a usar para el interruptor termomagnético. Ahora vamos a ver de qué se trata, para el que no lo sabe. Profe, Sí, perdón. Abajo viste que dice número de bocas o WS. WS dice sí, 9. no sé qué será. WS. Eso, no sé qué es. Yo tampoco. Podría ser potencia simultánea, la verdad que no sé. Bocas o WS, sí. No sé si lo decía en algún lado del Excel a qué hace referencia. Es el número de bocas. Quizá es abreviatura de algo que no sé. O watts puede ser, ¿no? No, watts es W. Y la potencia está acá abajo. No sé qué puede significar. Número de bocas. Con eso no le van a errar. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, en los circuitos AQ vamos a tener una única boca. En realidad no es una boca, es un consumo directo, pero lo contamos como una boca, el punto de conexión. Y acá al lado del equipo vamos a escribir el nombre, ¿sí?, del equipo, que acá se ve que falta corregirlo o se copió y pegó. Fíjense que los tres equipos se llaman igual y no deberían llamarse igual. Cada equipo tiene que tener un nombre único. Puede hacer referencia al circuito, puede hacer referencia al tablero, puede hacer referencia a un montón de cosas. Tiene que ser algo que en lo posible permita identificar el equipo y que no se repita, ¿sí? Que no se repita dentro de cada tablero tipo, porque si yo voy a usar un tablero tipo, un unifilar tipo, entre el primero A y el segundo A van a ser idénticos los tableros, así que se va a repetir. Bien, vamos a sacar la lupita. Ahí está. Entonces vamos a tener que hacer unifilares de estos 4 tableros típicos. Esto acá van a agarrar el archivo y van a copiar lo que necesitan. Bueno, como digo yo, a cirugiar, copiar y pegar, para armar estos 4 tipos de tableros seccionales. Fíjense que las barras las ponen de un color, las conexiones cableadas azules en azul, perdón, verticales cableadas en azul. Acá usa horizontalmente lo que lo representa como una barra. Podría ser lo que se conoce como un peine, ¿sí? Es una forma de conectar cuando tengo varias térmicas con la misma alimentación, para no tener que ir con un cablecito de una térmica a la otra, que en realidad está prohibido. Se conecta un peine que yo con una sola entrada de cable puedo alimentar hasta 12 termomagnéticos. No tiene sentido, no viene al caso, lo van a ver más adelante. Dibújanlo así les queda todo más o menos parecido, ¿sí? ¿Qué son los interruptores diferenciales? La mayoría creo que lo saben. Explico por si alguno no es técnico, nunca vio uno. Acá está el peine, profe. ¿Tenés un peine? Ah, perfecto, mira. Bueno, eso. Ven que ahí quizás no sé si se llega a apreciar lo que está mostrando.
Unos dientes están un poco más adelante y otros están un poco más atrás porque tienen diferentes conexiones, ¿sí? Entonces eso va a conectar fase neutro, fase neutro, fase neutro. Excelente, ¿eh? ¿Quién tiene un peine así en su casa a mano? Qué práctico. Bueno, muchas gracias. Si yo no tengo una mano. Seguimos. Interruptor diferencial es un equipo diseñado para salvar a las personas, protege la vida humana y de mascotas, ¿sí? Ante una fuga de corriente. Este aparatito, en caso de una fuga, se dice fuga cuando algo que no tendría que estar a tensión pasa a estar a tensión. Casos típicos, tocamos la heladera, vamos a la heladera en patas y nos morimos electrocutados, o nos da una patadita, en el mejor de los casos. El lavarropas se oxida, pierde una manguerita y hace contacto eléctrico donde no debería haberlo. Y hay varios casos. Hoy en día no es tan común porque ya muchos electrodomésticos vienen con cubiertas plásticas. De hecho, ya muchos electrodomésticos tienen doble aislación, por lo tanto tienen enchufe de 2 patas en vez de 3. Los que son metálicos, como la heladera o la lavarropa, aunque hay lavarropas de plástico ahora. Muchos electrodomésticos de metal tienen un enchufe de 3 patas. En caso de que alguna parte metálica que no tenga que estar en contacto con tensión pase a estar con tensión, el interruptor diferencial abre el circuito inmediatamente. Necesita trabajar en conjunto para funcionar la puesta a tierra. El cable de puesta a tierra tiene que estar ininterrumpido, ¿sí? Para que en caso de una fuga actúe el interruptor diferencial y no haga yo el puente a tierra cuando toco el electrodoméstico. El funcionamiento, bueno, tiene una bobina, ¿sí? Una espiral que mide la corriente que entra y la que sale. La corriente tiene que básicamente entrar por la fase y salir por el neutro. Si la corriente entra por fase y se va a tierra, o no está la tierra, entra por fase y va a tierra a través de la persona, cuando yo toco la heladera descalzo con los pies mojados, ¿sí? Cuando haya una diferencia entre la fase y el neutro mayor a 30 mA, o sea, 0,03 de ampere, va a abrir el circuito en menos de 30 milisegundos. Esto no me acuerdo si en los 2 cursos lo hablamos, pero lo hablamos en uno por lo menos el miércoles pasado, me acuerdo. Este 30 milisegundos y el 30 mA no es arbitrario, tiene que ver con dar un 99% de posibilidad de sobrevida en caso de que la corriente atraviese el corazón, ¿sí? En menos de 30 milisegundos se abre y la corriente no supera los 30 mA, el riesgo de fibrilación ventricular, es decir, de que el corazón deje de latir como debe, es prácticamente nulo. Como actúan por diferencia de corriente, constructivamente no tiene mucho sentido hacer uno para cada calibre. Entonces van a encontrar diferenciales de los que vamos a usar nosotros, monofásicos y trifásicos, de 25, 40 y 63 amperes. No hay, a diferencia de las termomagnéticas, no hay de 6, 10, 16, 20, 32 amperes, ¿sí? Hay más altos, sí, hay de 80 a 100 amperes, que como nosotros estamos viendo viviendas de hasta 63 amperes, vamos a usar dentro de estos 3 calibres. No pongan en el unifilar una térmica de 10 amperes con un diferencial de 10 amperes, no existe. La térmica sí, el diferencial no, ¿sí? Entonces, en el detalle del unifilar van a poner, hay otra cosa, vienen de 2 y de 4 polos, ¿sí?
Si yo tengo un consumo trifásico, voy a usar un diferencial de 4 polos, como vemos en este unifilar. Entran las 3 fases y el neutro, salen las 3 fases. El neutro quedará conectado arriba del diferencial y no se conectará nada abajo. Por lo que dice Hernán, lo voy a investigar y para el miércoles les cuento un poco más de esta novedad. Habría que conectarlo a algún lado. Pero si no lo necesito, ¿sí? No se conecta nada. Sí se conecta arriba. No es que porque no lo voy a usar abajo, porque tengo 3 fases, arriba no lo voy a conectar al neutro. Se conecta igual. Y el de 2 polos, sí, conecto fase y neutro y conecto fase y neutro abajo. Fíjense que viene identificado cuál es el neutro. Esto en términos generales, en todos los equipos de protección, el neutro siempre es el primer borne de la izquierda, ¿sí? A veces viene identificado, a veces no, depende de la marca, depende del modelo, el año. Pero siempre el neutro se conecta en el primer punto a la izquierda. Esto tiene mucho que ver con el uso de los peines normalizados que decíamos recién. Siempre en los peines el neutro va a ser el que haga contacto del lado izquierdo del equipo, ¿sí? Entonces, recapitulando, cuando haga unifilar, van a poner delta I 30 mA, tiempo 30 milisegundos, ¿sí? 2 por 25, 2 por 40, 2 por 63 o 4 por 25, 40, 63. No pongan diferenciales de 3 por lo que sea, porque no existe. Tiene un botoncito que se ve acá en la foto para test. Las buenas prácticas y costumbres dicen que una vez al mes tendríamos que nosotros ir en nuestra casa, apretar el botoncito, cortar la luz de toda la casa para probar que funciona correctamente. Si lo apretamos y no corta, una de dos: o no hay luz, nos vamos a dar cuenta si no hay luz antes de que lo apretemos, o no funciona. Si tenemos luz y lo apretamos y no hace nada, hay que cambiarlo urgente porque está de adorno. No conozco a nadie que vaya a cortar la luz en su casa voluntariamente una vez al mes para probar esto. Nos enteramos que no funciona cuando lo necesitamos y no anda. ¿Alguna pregunta del interruptor diferencial? Se identifica con las letras I, D. ¿Se entendió cómo funciona? ¿Para qué sirve? Sí. ¿Eso va conectado antes o después del toma corriente? No me acuerdo el nombre ahora. Toma corriente. Termomagnética, sí. Ahí está, eso. Usted también se equivocó. Sí, yo la vez pasada también dije toma corriente, me confunde. Termomagnética. Buena pregunta. Hay varias formas, depende del grado de seguridad, de continuidad del servicio, ¿sí? Y de protección que yo quiera. La realidad es que un diferencial de 4x63, por ejemplo, sale mucho más caro que una termomagnética de 4x63. Por ejemplo, en este tablero, fíjense que con un diferencial de 4x63 estoy alimentando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 circuitos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una fuga a tierra en cualquiera de estos 11 circuitos, va a actuar el interruptor diferencial de acá arriba y se van a quedar sin luz los 11 circuitos. Es muy económico porque con uno solo estoy alimentando 12 circuitos, siempre que la corriente máxima de estos 11 no supere por fase los 63 amperes. Es más barato. En cuanto a continuidad de servicio, corro el riesgo de que cualquier fuga, prácticamente en todo el edificio, porque están las luces de escalera, el ascensor, un montón de cosas, cualquier fuga a tierra en esos circuitos me va a dejar sin luz los otros 10. Entonces, en cuanto a continuidad de servicio, no es muy bueno. Mencionamos el ejemplo. Los dos ascensores están alimentados con un solo diferencial. Es decir, si yo tengo un cortocircuito en un ascensor, una falla eléctrica actúa la protección termomagnética. Vamos a ver ahora qué es la termomagnética.
se me sale de servicio el ascensor 1, pero el 2 sigue funcionando. Ahora, si yo tengo una falla a tierra, una fuga a tierra, en cualquiera de los dos ascensores va a actuar el diferencial y me va a dejar fuera de funcionamiento los dos ascensores. Es criterio del presupuesto, criterio del proyectista, el criterio de continuidad eléctrica, si pones un diferencial para cada termomagnética o pones un diferencial para varias termomagnéticas. Profe, Se pone, perdón, ahora te dejo. En cuanto a la pregunta, se acostumbra a poner arriba de la termomagnética. Sea 1 a 1 o sea 1 con varios, el diferencial va arriba de la termomagnética. Pregunte. no, era sobre eso. Sacando de lado el tema económico. Sí. En funcionamiento funciona exactamente igual, adelante o atrás de la térmica, ¿no? ¿Funciona exactamente igual? Sí. Sí, Sí, el sí. Ah, ok. funcionamiento. ¿Por qué se acostumbra a ponerlo arriba? Por lo siguiente. Si yo tengo un cortocircuito, ¿sí? Va a haber un tiempo que la termomagnética puede tener un tiempo de actuación. Para cortocircuitos se calcula máximo un segundo. En general actúa mucho menos tiempo. Pero no tiene la termomagnética un tiempo determinado como el diferencial de 30 milisegundos. Puede tardar más tiempo en actuar. Ese tiempo que tarde en actuar, si el diferencial está bajo, va a pasar toda la corriente de cortocircuito por esa termomagnética, ¿sí? Si está arriba, también va a pasar el mismo tiempo que tarde en actuar la corriente. Así que si se acostumbra a ponerlo arriba por una cuestión de proteger, todos los equipos protegen aguas abajo, de donde está instalado hacia abajo. Se acostumbra a ponerlo arriba. ¿Sí? No sé si el funcionamiento va a ser el mismo, en cualquiera de los dos modos, ¿sí? Depende si yo tengo, por ejemplo, un cortocircuito en esta barra, por ejemplo, las termomagnéticas no van a actuar, va a tener que actuar esta de acá arriba, ¿sí? Si yo lo pongo abajo, estoy protegiendo el diferencial contra cortocircuitos en el tablero. Es muy raro cortocircuitos en un tablero así, puede pasar, más que nada por suciedad, por acumulación de suciedad o por el ingreso de animanias, roedores sobre todo. Puede haber un cortocircuito dentro del tablero. Si hay un cortocircuito acá, el diferencial no va a estar protegido contra cortocircuitos. Si lo pongo al revés, sí, estaría protegido. Pero funciona de cualquiera de las dos maneras. Económicamente, como les digo, el diferencial es bastante más caro que la termomagnética, entonces se acostumbra a poner más termomagnéticas que diferenciales. Es decir, un diferencial con varias termomagnéticas. Avanzamos, así llegamos al final a mostrar un poco los planos. Interruptor termomagnético, constructivamente es bastante similar, no tiene el botoncito porque no se testea. O sea, para testearlo hay que hacer un cortocircuito. Protege la instalación, no protege la vida. Si yo no tengo un interruptor diferencial, meto los dedos de enchufe, toco la heladera descalzo, lo que yo quiera hacer, me voy a morir electrocutado. No tiene un tiempo de accionamiento que garantice el resguardo de la vida. Protege instalaciones, protege que en caso de cortocircuito, que se toquen la fase y el neutro entre sí, no hay fuga a tierra porque la corriente sigue yendo por la fase y volviendo por el neutro. Protege que la instalación no se prenda fuego, que no se prenda fuego todo, sí. En caso de cortocircuito, interrumpe el suministro. Acá sí vienen de 1, 2, 3 y 4 polos. Puedo elegir el que necesito. El de un polo no se puede alimentar, no se puede usar para alimentar circuitos, porque el neutro hay que interrumpirlo, aunque sea monofásico. Circuitos monofásicos voy a usar el de 2 polos. Circuitos trifásicos equilibrados como un motor voy a usar el de 3 polos. Circuito trifásico con neutro voy a usar el de 4 polos. El interruptor termomagnético de un polo se puede usar cuando yo tengo, por ejemplo, efectos de luces, como en oficina, donde se prenden las luces desde un tablero. Yo puedo usar una llave de un efecto para prender y apagar las luces. Siempre y cuando tenga
una térmica de 2 polos arriba que proteja en caso de cortocircuito. Vienen desde 6 amperes hasta 63. Las que vamos a usar arrancan en los 10. La de 6 cuesta lo mismo o más cara que la de 10 amperes. Hasta 63 amperes tienen este tamaño estandarizado de 18 milímetros por paso, por módulo. O sea, esto tiene 36 milímetros de ancho. Cada polo tiene 18 milímetros, es el estándar. A partir de 80 amperes hasta 120 o 125 vienen de un paso de 1,5. Es decir, cada polo tiene 27 milímetros. Como nosotros tenemos instalaciones hasta 63 amperes, van a tomar este ancho de 18 milímetros por polo, 36 milímetros cada termomagnética de 2 polos. Acá el unifilar van a ver que dice tipo. Los más comunes son tipo C y tipo D. Vamos a ver en clase los tipos de curva. Esto significa qué sobrecarga admite antes de cortar. Como le digo, puede actuar la parte magnética en milisegundos, si hay un cortocircuito. O sea, una corriente de 10 veces la nominal actúa en menos de un segundo. Pero si hay una carga, una sobrecarga, por ejemplo, yo tengo en un circuito de 10 amperes, tengo 13 amperes, tengo un 30% de sobrecarga. No me acuerdo el valor exacto, depende de la curva, pero va a tardar algunos segundos en actuar. No es inmediato. Por eso digo, no protege la vida. El tiempo de accionamiento depende del nivel de sobrecarga. Por eso un motor que tarda 5 segundos en arrancar, a 5 veces la corriente nominal, puede no... Yo tengo que seleccionar la curva correcta, en este caso una curva D para los motores del ascensor. No va a actuar por más que tenga 5 veces la corriente nominal, porque el arranque dura menos del tiempo de accionamiento para ese valor. También un parámetro que lo identifica es el nivel de cortocircuito. A mayor nivel de cortocircuito, mayor calidad y más caras. Las más baratas, marca WEG, marca Bach, son de 3 o de 4,5 kA. Para una instalación domiciliaria, si verifico el cálculo de cortocircuito me da bien, no tengo problema. En la industria se usa normalmente de 10 kA porque tengo mayores consumos, mayores niveles de cortocircuito. Vamos a ver más adelante cálculo de cortocircuito y vamos a ver si las de 3 kA va bien o si tengo que elegir una de un nivel más alto. Estos 3 kA significa que si yo tengo durante el cortocircuito, entre que se produce el cortocircuito y la termomagnética abre, pasan más de 3 de kA, por más que sea poquito tiempo, supongamos tengo un cortocircuito de 5 kA y la termomagnética admite 3 kA, esa termomagnética, el primer cortocircuito, la tengo que tirar a la basura y poner una nueva porque se sobrepasó su capacidad, ¿sí? Por eso es importante hacer el cálculo de cortocircuito para verificar la calidad de termomagnética que yo voy a usar, ¿sí? Eso va en relación al nivel de carga, a la longitud de los cables, de los consumos, varios factores, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ustedes van a tener que copiar este dibujito y poner la cantidad de polos por la corriente. El tipo va a ser C o D. La A creo que ya no son usos muy específicos. Admite muy poca sobrecarga. La D para arranque de motores y la C es la que se usa mayormente, la más utilizada para niveles de sobrecarga de instalaciones normales. Avanzamos una más. Vamos a hacer clic a esto. Y después, bueno, ya les mencioné abajo del unifilar van a hacer un cuadrito con las salidas, ¿sí? Poniendo esta información. Número de circuito, cantidad de gas que alimenta. Potencia va a ser la demanda máxima simultánea, ¿sí? No es la instalada, sino la que calculan simultánea. Tipo BN hace referencia a cables de PVC. Pueden poner tipo Jumex. Formación es el tipo de cable, 4x10, 2x1,5.
si el cable es tetrapolar o es de... O mirá, acá es lo que les digo que no está permitido. Fíjense que sale con un cable de 4x10 para alimentar el ascensor y tenía una termomagnética de 3x10. Perdón, de 3x32. O sea que el neutro está pasando directo del diferencial al motor, al ascensor. Antes la norma lo permitía porque hay un corte, el diferencial permite cortar, pero no está protegido porque no pasa el neutro por la termomagnética. Esto hoy en día no está permitido. Si yo saco con 4 cables, tengo que proteger los 4 cables, el neutro también, tendrían que usar una termomagnética de 4x32. La sección de la tierra, los bornes, en caso de que sea monofásico, cuál es la fase que están usando, tiene que corresponderse con la que están usando arriba, y el destino. ¿Sí? Ese cuadrito ya lo tienen de ejemplo, van a ir copiando y escribiendo lo que corresponde. Y hasta ahí terminamos con la presentación, no se vayan, ya falta poquito, quiero mostrarles un Excel y en el plano cómo medir la distancia. Si tienen consultas de sus proyectos o consultas particulares que no vengan a la presentación de hoy, lo usan en el foro de consultas del aula virtual o me mandan un correo, que ya se lo pasé 50 veces, pero nunca está de más. No hay problema. Lo único, si me mandan un viernes o 2 horas antes de la clase, quizá lo responda el lunes siguiente o al día siguiente. Bueno, para que igual quiere. No pensé que quería decir algo. Listo. No, te lo escribimos, profe. Espera, no veo el chat. Lo dice el ingeniero Facito. Perfecto, gracias. Lo vamos a de buscar. Copini. 791 toma 1. Bueno, 3 fases más neutro por cada sensor. Bueno, lo buscamos y lo mencionamos rápidamente en la siguiente clase. Gracias. Ahí mandó Hernán al chat la norma que mencionaba de los ascensores, que tienen que tener neutro. Bien, cualquier consulta particular sobre los proyectos al lado virtual me mandan un correo. Vamos a terminar la presentación, no se vayan. No sé por qué no. ¿Cómo les bloqueo que puedan dibujar? Ahí está, gracias. Vamos a ver. Listo. Esta tabla, ya le hice algunas pequeñas modificaciones, pero es similar a una que está en donde dice archivado. Busquen las tablas del año pasado. Esto es porque alguno de los otros ayudantes del otro curso o de los que estaban antes habían armado esta tabla. Pueden tomarla de modelo, pueden hacer una nueva, pueden modificarla a su gusto. Explico rápidamente, así no nos extendemos mucho. Van a tener que hacer por cada piso, por cada departamento, una tabla que va a tener una fila por cada circuito. De la columna N para allá van a ser los circuitos terminales. De la columna M hasta la C van a ser los circuitos seccionales, los alimentadores. Entonces, vamos viendo acá arriba la fórmula. Yo le pongo el valor de 4 milímetros. ¿Sí? Supongamos que yo tengo una corriente admisible. Bueno, acá yo uso una función buscar B, si lo quieren poner a mano, o usen una función que ustedes conozcan. Busca el 4 milímetros en esta tabla, corriente admisible 25 amperes. Perfecto, tengo un dato. El factor de caída del método de cálculo de la caída, lo viene a buscar la tabla, es 10. ¿Sí? Volt sobre ampere por kilómetro. Y el valor de R y X también lo leo acá. Acá es tan bajito para estas secciones que lo supone 0. Si lo sacan del catálogo lo pueden poner, no va a cambiar mucho. La demanda de potencia máxima simultánea. Habíamos dicho que teníamos, creo que el A tenía 9 bocas de iluminación y un circuito de toma corriente. ¿Sí? Sumamos 3100 amperes, factor de simultaneidad 1. ¿Sí? Dividimos por 220, me da 14,09. Esto ahora me acuerdo, lo calculamos. Función, si lo quieren escribir a mano, a mí me lo van a mandar impreso o en PDF, así que diga verifica. Tienen que verificar todo, así que si no verifica, porque yo le puse 1,5, no verifica,
Bueno, subo la sección hasta que verifique. Calculo la longitud. Acá acuérdense, dijimos vamos a tener 3 metros por cada piso. ¿Sí? El piso 11 va a tener 33 metros de subida. En la planta baja no va a tener subida. Y después, en los departamentos A y B, 4 metros de la montante al tablero. En los departamentos C y D, 8 metros. Acá para el departamento A vamos a tomar 4. Y del medidor a la montante, 10 metros para todos los casos. Entonces estamos en el primero A, vamos a tener 17 metros. Lo pongo acá en kilómetros, 0,017. Y ahora calculo la caída con el método general, ¿sí? Dispongo de los dos, de hacer caída por corriente por longitud, o de, como les digo, es más fácil en Excel copiar y pegar la fórmula. Busca los valores y reemplaza. Ahí me da el porcentaje de caída 0,9. ¿Sí? Si yo le pusiese, por ejemplo, un piso más alto, me va a dar más del 1%. Como la nueva norma me da una sugerencia, lo podría dejar. ¿El 1,95 qué es? 1,95 es la caída en volt. ¿Sí? Es lo que me da la ecuación, el método general. Si yo la caída en volt lo divido por el valor nominal, que es 220, me da el valor porcentual. Después hacemos algo parecido para cada circuito terminal. El caso de los departamentos A son 2 circuitos, iluminación 1,5 milímetros, toma corriente es 2,5. Corriente admisible, el mismo procedimiento. La corriente nominal va a ser la potencia del circuito dividido 220 en cada caso. Verifica, hacen lo mismo. Y después, yo acá puse como tener de referencia la corriente total. Va a sumar, fíjense, 0,5% del circuito terminal más 0,9% del circuito seccional. 0,5 más 0,9, 1,4% de caída. El primer piso, planta baja, tiene muy poca longitud de montante, van a verificar. Más arriba van a necesitar aumentar la sección del alimentador para que les verifique por caída de tensión. ¿Sí? Van a tener que hacer una tablita como esta, del piso 1, mejor dicho, del piso planta baja, piso 0, hasta el piso 11. Van a tener todas estas filas multiplicadas 12 veces. Bien. Esto lo tienen, no hace falta que se los pase, está en el Drive, donde dice 5 proyecto final, archivados, tiene la carpeta, los Excel de los años anteriores. Y si se pueden quedar 2 minutos, vamos al AutoCAD, así les digo cómo medir la distancia, y ya se ve. Ahí está. Bueno, ¿cómo medir la distancia? Como la norma indica que todos los caños se deben trazar ortogonalmente a las paredes, ¿sí? Yo, por ejemplo, para ir del tablero seccional a, supongamos, esta boca del dormitorio, la boca más alejada, ¿sí? Yo lo que hago es agarro una polilínea, ¿sí? Y digo, bueno, ¿cuál va a ser mi recorrido? Activo el modo ortogonal, F8, teclado rápido, y voy ortogonalmente a la primera boca. De ahí voy ortogonalmente a la segunda boca. Y de ahí voy ortogonalmente a la tercera boca. ¿Sí? En este caso, si se fijan, nunca volví para atrás. Subí, avancé, subí, avancé, subí, avancé. Siempre vertical y horizontalmente. Si yo subo y avanzo y nunca retrocedo, es lo mismo que subir todo junto y avanzar todo junto. Y después selecciono la polilínea y si me voy a las propiedades, control 1, acá me dice la longitud, 9,36. Acuérdense que dijimos 1 metro desde el tablero hasta el techo, podemos tomar 10,36, 10,5 metros. Para esta boca, en este caso. Si fuese el caso que yo tengo que avanzar y retroceder, por ejemplo, para un toma corriente, que yo avanzo por las bocas de iluminación y después tengo que bajar
ortogonalmente hasta el tomacorriente, bueno, lo hago del mismo modo. Voy avanzando de boca en boca ortogonalmente. Cuando llego a la más alejada, mido la longitud de la polilínea. Para ser más, ¿cómo es? Tener mayor nivel de seguridad, y es preferible tomar distancias mayores antes que tomar distancias menores, van a ser siempre así ortogonalmente los avances. Ortogonalmente, no sé si yo lo digo normal, pero lo que todos tienen el concepto, significa siempre a 90 grados. Paralelo a alguna de las 4 paredes. Normalmente las 4 paredes son paralelas de A2, E2, pero con que avancen ortogonalmente a una de las 4 paredes es suficiente. ¿Cómo ves las propiedades? Para el AutoCAD eso se activa, acá es este dibujito, lo pueden activar con la tecla F8 del teclado, ¿sí? O haciendo clic en este dibujito. Fíjense que si yo quiero hacer una línea con la función ortogonal desactivada, me deja ponerla en cualquier lado automáticamente. Si yo lo activo, hago clic acá, cuando quiero poner una línea, va a tomar la forma ortogonal a 90 grados más cercana que pueda. Nada, son habilidades, curiosidades del AutoCAD que uno va desarrollando con el uso y la práctica, que facilitan la vida. Así que de esa manera tienen que calcular. ¿Tienen la duda de cuál es la boca más lejana? Por ejemplo, en este caso, esta boca de acá está más lejos del tablero seccional. Pero si yo me ocurrió bajar primero a esta y después a esta, eléctricamente esta tiene un recorrido mayor. O sea que yo voy a llegar a esta boca, voy a bajar ortogonalmente a esta y de acá voy a sumar esta distancia. Entonces voy a dar una vuelta. La polilínea, llego a esta boca, voy a subir hasta esta toma corriente, ¿sí? Y de ahí voy a ir hasta acá. La longitud va a ser mayor que si yo calculo directamente así, ¿sí? Por acá fíjense, al ir hasta arriba y volver tengo 5,5 metros y al ir directamente tengo menos de 3 metros, ¿sí? Así que la distancia se mide eléctricamente según el recorrido de las cañerías. No sume la longitud de los arquitos, porque el arquito es una forma de dibujarla. Los caños se trazan siempre ortogonalmente a 90 grados. Salvo excepciones que no pueda evitarlo y tengan que tirar un caño en diagonal por una causa muy justificada, se trazan ortogonalmente. Y eso. Eso les quería decir para que puedan calcular la distancia. Y si tienen duda entre cuál es, no sé si este o este está más lejos, hacen los dos y pones el que les dé mayor. Acuérdense que no es un tomacorriente por departamento. Es un tomacorriente por cada circuito TUG y TUE, y la boca de iluminación más alejada por cada circuito de iluminación que tenga, ¿sí? Ya son 8:30 pasadas, nos pasamos, no les quiero robar más tiempo. Cualquier duda me mandan un correo. Como digo, recibí trabajos de 2 grupos, así que si quieren ir mandándome, los reviso y les voy haciendo observaciones para si hay algún error que no sigan arrastrando. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Listo? No, profe. Dale, Bueno, profe.